En la fila del parque de atracciones con amigos, mi celular explotó con mensajes de video mostrando a mi novio y a mi hermano intercambiando anillos. Nunca imaginé que un domingo común en el parque de diversiones sería el día que cambiaría mi vida para siempre. El sol brillaba con fuerza y el aire estaba lleno de risas y gritos de emoción. Había estado esperando este día durante semanas. Mi primer domingo libre en meses, y decidí pasarlo con mis compañeros de trabajo en el nuevo parque de diversiones que acababan de inaugurar en la ciudad. Estábamos en la fila de la montaña rusa más grande del parque, la Tornado, y el ambiente no podría ser mejor. Ana y Patricia, mis compañeras de la oficina, no paraban de hacer bromas sobre quién gritaría más fuerte. Yo solo sonreía, disfrutando de ese momento de normalidad que tanto necesitaba después de semanas agotadoras en el trabajo. Fue entonces cuando mi celular comenzó a vibrar sin parar en mi bolsillo. Al principio lo ignoré. Me había prometido a mí misma que este sería un día para desconectarme de todo. Pero las notificaciones seguían llegando, una tras otra, como un martillo persistente que golpeaba contra mi cadera. ¿No vas a revisar eso?, preguntó Ana, arqueando una ceja. Parece importante. Con un suspiro de resignación, saqué el teléfono. La pantalla estaba llena de notificaciones de WhatsApp, Instagram y mensajes de texto, decenas de mensajes, todos con videos adjuntos. El primer video que abrí hizo que mi mundo se detuviera. Allí estaba Felipe, mi novio de 5 años, el hombre con quien había planeado mi futuro, de pie en el jardín de la casa de playa de mi familia. Vestía un traje azul marino que yo misma le había ayudado a elegir hace unos meses, supuestamente para una importante reunión de trabajo. A su lado, con una sonrisa radiante y vestido con un traje gris claro, estaba mi hermano Rodrigo. Se estaban intercambiando anillos. Mis piernas comenzaron a temblar. El ruido del parque se desvaneció, reemplazado por un zumbido en mis oídos. Vi cómo se miraban el uno al otro con amor, cómo sus manos se entrelazaban mientras el oficiante hablaba. Era una ceremonia íntima, pero podía reconocer varias caras familiares entre los invitados. Mis padres, mis tíos, mis primos, amigos cercanos de la familia. «Carmen, ¿estás bien? Estás pálida». La voz preocupada de Patricia me devolvió momentáneamente a la realidad. No podía hablar. Las lágrimas comenzaban a nublar mi visión mientras más mensajes llegaban. Algunos eran de preocupación, otros de disculpa, y algunos simplemente compartían más momentos de la ceremonia. Mi prima Laura había enviado un mensaje largo. «Carmen, perdóname por no habértelo dicho antes. Todos queríamos protegerte. No sabíamos cómo ibas a reaccionar. Llevan 3 años juntos, se enamoraron y no pudieron evitarlo. 3 años». Las palabras me golpearon como una bofetada. 3 años de mentiras, de encuentros secretos, de excusas elaboradas. Cada cena familiar, cada salida grupal, cada momento compartido. Todo había sido una farsa cuidadosamente orquestada. «Necesito irme», susurré, mi voz apenas audible sobre el bullicio del parque. Ana y Patricia intercambiaron miradas de preocupación antes de sacarme de la fila. La gente nos miraba mientras me tambaleaba hacia la salida, pero apenas lo notaba. Mi mente estaba reproduciendo cada momento de los últimos 3 años, buscando señales que debería haber visto. Las cenas canceladas de último momento, las reuniones de trabajo, los fines de semana, las veces que encontraba a Felipe y Rodrigo susurrando y riendo juntos, deteniéndose abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Todo cobraba un nuevo y horrible significado. En el auto, camino a casa, más detalles llegaban a través de los mensajes. Mi tía Isabel: «Sobrina, sé que esto es difícil, pero ellos realmente se aman. Han sufrido mucho ocultándolo». Mi mejor amiga María: «Nena, acabo de enterarme. No puedo creer que no me lo dijeras antes, Rodrigo». Cada mensaje era un nuevo puñal. No solo habían mantenido una relación a mis espaldas, sino que habían involucrado a toda la familia en su engaño. Todos habían participado en esta elaborada mentira. Todos habían decidido que yo no merecía saber la verdad. Cuando llegué a mi apartamento, el lugar que compartía con Felipe hasta que él se mudó temporalmente por un proyecto en otra ciudad hace 2 meses, el silencio me golpeó como una ola. Las fotos en las paredes parecían burlarse de mí. Felipe y yo en nuestra última vacación, Rodrigo y yo en mi graduación, los 3 juntos en la última Navidad, momentos que ahora estaban manchados por la traición. Me senté en el sofá, todavía en shock, cuando llegó el último video. Era el momento de los votos. La voz de mi hermano sonaba clara y emocionada. «Felipe, desde el primer momento en que nos acercamos, supe que esto era especial. Tuvimos que escondernos, mentir, fingir, pero ahora podemos ser quienes realmente somos. Te amo y prometo compensar cada momento de dolor que causamos con una vida llena de felicidad». La voz de Felipe temblaba mientras respondía: «Rodrigo, nunca pensé que encontraría un amor así. Sé que el camino no ha sido fácil,
que hemos lastimado a personas que amamos, pero no puedo arrepentirme de haberte elegido. Eres mi persona, mi hogar, mi futuro. Apagué el teléfono y me quedé en la oscuridad creciente de mi sala. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero no eran solo de tristeza. Era una mezcla tóxica de rabia, humillación y traición. Mi hermano, mi protector, la persona que juró siempre cuidar de mí, y el hombre que prometió amarme para siempre, habían construido su felicidad sobre las ruinas de mi confianza. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, tomé una decisión. No iba a ser la víctima en su historia de amor. No iba a ser el obstáculo que tuvieron que superar para encontrar la felicidad. Esto no era solo sobre un corazón roto. Era sobre años de manipulación y engaño. Sobre una familia completa que decidió que mis sentimientos valían menos que su comodidad. Mientras miraba las últimas fotos felices en mi teléfono, antes de borrarlas una por una, me prometí que esto no quedaría así. No sabía exactamente cómo, pero me aseguraría de que entendieran el verdadero costo de su amor verdadero. La mañana siguiente al descubrimiento fue como despertar en una pesadilla. Me encontré mirando el techo de mi habitación, con los ojos hinchados de tanto llorar, intentando convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero los mensajes seguían ahí. El video de la ceremonia seguía ahí. La traición seguía ahí. Me levanté mecánicamente y me dirigí a la cocina. Cada rincón del apartamento guardaba un recuerdo de Felipe. La taza que usaba cada mañana, los libros que dejó en la estantería, incluso el ridículo delantal de cocina que le regalé en su último cumpleaños. Todo parecía burlarse de mi ingenuidad. Mi teléfono seguía sonando. Lo había encendido brevemente para avisar en el trabajo que no iría, alegando una emergencia familiar. Qué irónico. Mientras me servía un café que sabía que no bebería, un recuerdo específico golpeó mi mente como un relámpago. Fue hace aproximadamente 3 años. Habíamos organizado una cena en casa para celebrar el ascenso de Rodrigo en su trabajo. Felipe insistió en cocinar, algo que nunca hacía. Recordé cómo mi hermano apareció 2 horas antes que los demás invitados, supuestamente para ayudar con los preparativos. Los encontré en la cocina, Felipe enseñándole a Rodrigo cómo cortar las verduras correctamente, sus cuerpos demasiado cerca, sus risas demasiado íntimas. Cuando entré, se separaron rápidamente, y Felipe derramó la salsa que estaba preparando. Solo le estaba enseñando algunos trucos de cocina, había dicho Felipe, limpiando el desastre con movimientos nerviosos. Rodrigo añadió rápidamente, sí, hermanita, ya sabes que soy un desastre en la cocina. En ese momento, atribuí su nerviosismo al accidente con la salsa. Ahora, cada detalle de esa escena cobraba un nuevo significado. Las miradas furtivas, los roces aparentemente accidentales, la tensión en el aire que yo había ignorado convenientemente. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. A través de la mirilla, vi a mi madre. Mi primer instinto fue no abrir, pero sabía que no se iría. Con un suspiro profundo, abrí la puerta. Carmen, mi amor, comenzó, intentando abrazarme. Di un paso atrás, manteniendo la distancia. ¿Cuánto tiempo lo supiste? Mi voz sonaba extraña, distante. Mi madre se quedó en el umbral, su mano aún extendida en el aire. Siéntate, por favor. Necesitamos hablar. ¿Cuánto tiempo? La fuerza de mi propio grito me sorprendió. 2 años, respondió finalmente bajando la mirada. Los descubrí por accidente. Había ido a visitar a Rodrigo sin avisar y... 2 años, repetí, sintiendo como si cada palabra fuera veneno. 2 años viendo cómo planificaba mi vida con Felipe. 2 años escuchándome hablar sobre nuestros planes de boda. 2 años de mentiras. No fue fácil para nadie, exclamó mi madre, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. ¿Crees que no me dolía ver a mis 2 hijos sufriendo? Rodrigo estaba destrozado, sentía que te estaba traicionando, pero no podía negar sus sentimientos. Y Felipe, él realmente intentó luchar contra lo que sentía. Solté una risa amarga. ¿Intentó luchar? Mientras me besaba y me decía que me amaba, mientras planeaba nuestro futuro juntos, mientras se acostaba con mi hermano a mis espaldas, las cosas no son tan simples. Mi amor, el amor es complicado. No me hables de amor, grité, golpeando la mesa con tanta fuerza que mi taza de café se derramó. El amor no justifica 3 años de mentiras. No justifica que toda mi familia me haya visto hacer el ridículo día tras día. Mi madre se sentó en el sofá, pareciendo repentinamente muy vieja y cansada. Cuando los descubrí, quise que te lo dijeran inmediatamente, pero Rodrigo estaba aterrorizado, no solo por ti, sino por papá, por la familia. Y Felipe, él realmente te quería, Carmen. No quería lastimarte. Qué considerado, respondí con sarcasmo. ¿Y cuándo decidieron que era el momento perfecto para decírmelo? ¿Después de su boda secreta? La boda fue algo impulsivo. Rodrigo recibió una oferta de trabajo en el extranjero y... Espera, la interrumpí.
sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Rodrigo se va del país? Mi madre asintió lentamente. En 2 semanas. A Londres. Felipe pidió un traslado a la oficina de allá. Ya tienen todo arreglado. Me dejé caer en el sillón, sintiendo que el aire abandonaba mis pulmones. No solo me habían traicionado, sino que habían planeado huir juntos, empezar una nueva vida, dejándome aquí con los pedazos rotos de la mía. ¿Sabes qué es lo peor, mamá?, dije después de un largo silencio. No es que se hayan enamorado, no es ni siquiera que me hayan mentido. Es que decidieron todos ustedes que yo no merecía la verdad. Me trataron como a una niña que no podía manejar la realidad. Me quitaron el derecho a procesar esto, a entenderlo, a aceptarlo a mi propio ritmo. Solo queríamos protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De la dignidad de poder tomar mis propias decisiones? Me dejaron vivir en una mentira durante 3 años, mamá. Me dejaron hacer planes, tener esperanzas, construir castillos en el aire mientras todos sabían que se derrumbarían. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje. Era una foto de Felipe y Rodrigo en el aeropuerto, embarcando para su luna de miel. Sus sonrisas radiantes, sus manos entrelazadas, el amor evidente en sus ojos, la imagen perfecta de la felicidad. «Deberías irte», le dije a mi madre sin apartar la vista del teléfono. «Carmen, por favor, necesito estar sola. Necesito procesar todo esto». Después de que mi madre se fue, me quedé mirando la foto. Cada detalle parecía diseñado para torturarme. El bronceado de Felipe, claramente de sus viajes de trabajo, que en realidad habían sido escapadas románticas con mi hermano. El reloj que Rodrigo llevaba, un regalo que yo le había dado en su último cumpleaños. La maleta que reconocí como mía, que Felipe había perdido hace unos meses. Mientras las lágrimas volvían a caer, tomé una decisión. Abrí mi laptop y comencé a escribir. Cada recuerdo, cada momento sospechoso, cada mentira que ahora podía identificar. Necesitaba entender el alcance completo de su engaño. Necesitaba ver el patrón completo de su traición. Y mientras escribía, una cosa se volvió clara. Esto no era una historia de amor prohibido. Era una historia de traición calculada, de manipulación sistemática, de una familia que había elegido proteger una mentira en lugar de proteger mi corazón. Los días siguientes se convirtieron en una dolorosa investigación de mi propia vida. Cada foto, cada mensaje, cada recuerdo era una pieza más de un rompecabezas que nunca quise armar. Mientras revisaba años de mentiras, los detalles más pequeños comenzaron a cobrar un nuevo y horrible significado. La laptop seguía abierta sobre mi mesa de café, llena de notas que había estado escribiendo obsesivamente. Fechas, coincidencias, mentiras que ahora eran obvias, como aquella vez, hace 2 años, cuando Felipe perdió su teléfono durante un viaje de trabajo. Ahora sabía que fue el mismo fin de semana que Rodrigo supuestamente fue a un retiro de la empresa. Probablemente su primer viaje juntos. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi prima Elena, la única que no había estado en la boda. Se quedó en silencio mientras me observaba. Mis ojos hinchados y el departamento desordenado contaban la historia por sí mismos. «Vine apenas me enteré», dijo suavemente. «No puedo creer que te hicieran esto». La miré, buscando en su rostro algún indicio de que ella también lo sabía. Pero su indignación parecía genuina. «¿Realmente no lo sabías?», pregunté, necesitando estar segura. «No. Me enteré ayer, cuando Laura me llamó para contarme sobre la boda». Elena se sentó junto a mí en el sofá. «Pero hay algo que necesitas saber, algo que vi hace tiempo pero no supe interpretar». Mi corazón se aceleró. Elena trabajaba en el mismo edificio que Rodrigo, aunque en diferentes empresas. «Fue hace como 1 año y medio», continuó. «Vi a Felipe esperando a Rodrigo fuera del edificio. Pensé que iban a almorzar contigo, pero se besaron en el estacionamiento. Fue tan rápido que me convencí de que había visto mal. Me dije que era imposible, que estaba imaginando cosas. Sentí náuseas. 1 año y medio. Mientras yo preparaba la fiesta sorpresa de cumpleaños de Felipe, ellos se besaban a escondidas en estacionamientos. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurré. «¿Me habrías creído? Si te hubiera dicho que tu novio y tu hermano…». Se detuvo, notando cómo me estremecía. «Lo siento, debí decir algo. Debí…». «No», la interrumpí. «Tienes razón, no te habría creído. Los habría defendido, como una idiota». Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad seguía su ritmo normal, ajena a cómo mi mundo se había hecho pedazos. «Hay más», dijo Elena después de un momento. «La semana pasada, antes de la boda,
Escuché a Laura hablando con tu madre. Estaban discutiendo sobre el apartamento en Londres. Me giré para mirarla. ¿Qué apartamento? Aparentemente, Rodrigo no recibió una oferta de trabajo repentina. Lo había estado planeando durante meses. Felipe y él compraron un apartamento allá hace 3 meses. Todo estaba coordinado. La boda, la mudanza, sus nuevos trabajos. La habitación comenzó a dar vueltas. Me apoyé contra la pared para no caer. 3 meses atrás, Felipe me había pedido que fuéramos a ver casas juntos. Había dicho que era tiempo de dar el siguiente paso, de construir nuestro futuro. Yo había estado tan emocionada, tan feliz de que finalmente estuviéramos avanzando en nuestra relación. Todo era mentira, murmuré. Cada momento, cada promesa, cada te amo. Todo era parte de su plan. Elena se acercó, intentando abrazarme, pero la detuve. ¿Sabes qué es lo peor? Continué. Hace 2 meses, cuando Felipe dijo que necesitaba mudarse temporalmente por un proyecto, me propuso que nos casáramos cuando regresara. Dijo que la distancia le había hecho ver lo importante que era para él. Me dio un anillo y todo. Carmen, era el mismo día que firmaron los papeles del apartamento en Londres, dije, con una risa que sonaba más como un sollozo. Me estaba proponiendo matrimonio mientras planeaba su vida con mi hermano. Elena finalmente logró abrazarme, y esta vez no la rechacé. Lloré en sus brazos, dejando salir todo el dolor y la rabia acumulados. Necesito que me ayudes con algo, dije después de un rato, limpiándome las lágrimas, lo que sea. Necesito que me consigas la dirección del apartamento en Londres, Carmen. No creo que sea buena idea. Deberías concentrarte en sanar. No lo entiendes, la interrumpí. No quiero ir tras ellos. No quiero hacer una escena. Solo necesito ver la evidencia. Necesito ver con mis propios ojos la vida que planearon mientras destruían la mía. Elena me miró durante un largo momento antes de asentir. Está bien, veré qué puedo averiguar. Esa noche, después de que Elena se fue, recibí un mensaje de Rodrigo. Era la primera vez que se comunicaba directamente conmigo desde la boda. Hermanita, sé que debes odiarnos ahora, y lo entiendo, pero algún día espero que puedas perdonarnos y entender que no elegimos enamorarnos. Solo sucedió. Felipe y yo queríamos decírtelo tantas veces, pero nunca encontramos el momento adecuado. Por favor, no dejes que esto destruya a nuestra familia. Te queremos. Miré el mensaje durante lo que pareció una eternidad. Las palabras «te queremos» brillaban en la pantalla como una burla cruel. Finalmente, con dedos temblorosos, escribí mi respuesta. Tienes razón en algo. No eligieron enamorarse, pero eligieron mentirme. Eligieron traicionarme. Eligieron planear su futuro mientras jugaban con el mío. Y esas elecciones, esas sí son imperdonables. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Luego, abrí mi laptop y comencé a buscar vuelos a Londres. Si querían empezar una nueva vida, perfecto. Pero primero tendrían que enfrentar las consecuencias de la vida que destruyeron. La decisión de ir a Londres no fue impulsiva, aunque todos pensaran lo contrario. Durante una semana planifiqué cada detalle meticulosamente. Vendí el anillo de compromiso que Felipe me había dado, una última burla que no quería conservar, y usé el dinero para comprar el pasaje. Elena me había conseguido la dirección, un edificio elegante en Notting Hill, exactamente el tipo de lugar que Rodrigo siempre soñó. Mi madre llamaba todos los días, dejando mensajes cada vez más desesperados. Carmen, por favor, contesta. Tu padre está preocupado. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte. ¿Arrepentirme? La ironía me hacía reír. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando permitieron que viviera en una mentira durante 3 años? La noche antes de mi vuelo, mientras empacaba, encontré una caja que no había abierto desde que Felipe se mudó temporalmente. Estaba llena de recuerdos, entradas de cine, cartas, pequeños regalos. Entre ellos, encontré una foto que me dejó sin aliento. Era de hace 4 años, en el cumpleaños de Rodrigo. Felipe y yo estábamos abrazados, sonriendo a la cámara, mientras Rodrigo nos miraba. Ahora podía verlo, la forma en que miraba a Felipe, una mezcla de anhelo y culpa. ¿Cuánto tiempo llevabas enamorado de él? Susurré a la imagen de mi hermano. ¿Cuánto tiempo planeaste quitármelo? El viaje a Londres fue surreal. 12 horas suspendida entre mi vida anterior y lo que vendría después. La azafata me preguntó si viajaba por placer o negocios. ¿Cómo explicar que viajaba para confrontar a mi hermano y mi exnovio que se habían casado en secreto? Llegué a Londres en una mañana lluviosa, típicamente británica. El taxi me dejó frente al edificio que Elena había identificado. Era aún más impresionante en persona. Ladrillos rojos, ventanas victorianas, balcones con flores. Un lugar perfecto para su nueva vida perfecta. No había planeado qué haría exactamente cuando llegara. Parte de mí esperaba encontrarlos, enfrentarlos, gritar todas las verdades que había guardado. Otra parte solo necesitaba ver.
confirmar que todo era real. Me senté en un café al otro lado de la calle, pidiendo un capuchino que no bebería. Después de 2 horas, los vi. Salían del edificio, riendo, sus manos entrelazadas. Felipe llevaba uno de sus trajes caros, Rodrigo una camisa casual. Parecían felices, despreocupados, como si no hubieran destrozado una familia para estar juntos. Mi primer instinto fue levantarme, correr hacia ellos, hacer una escena. Pero algo me detuvo. Viéndolos así, tan ajenos a mi presencia, tan inmersos en su burbuja de felicidad, entendí algo fundamental. No me necesitaban para ser felices. Nunca me necesitaron. Saqué mi teléfono y tomé una foto. No para chantajearlos o amenazarlos, sino para recordarme a mí misma este momento. El momento en que finalmente vi la verdad completa. Yo había sido un obstáculo en su historia de amor, no una víctima de su traición. Esa noche, en mi habitación de hotel, escribí 2 cartas. Una para Rodrigo. Querido hermano, te vi hoy con él. Se ven felices. Supongo que eso era lo que importaba, ¿verdad? Tu felicidad, no el daño que causaste. No los años de mentiras. No la confianza que destruiste. Solo tu felicidad. ¿Sabes qué es lo más triste? Que si hubieras sido honesto desde el principio, tal vez habría podido entender. Habría dolido, por supuesto. Pero el tiempo sana las heridas del corazón. Lo que no sana es la traición, la manipulación, los años de engaños. No te odio, Rodrigo. El odio requiere energía que ya no quiero desperdiciar en ti. Pero tampoco te perdono. No por enamorarte de Felipe, sino por convertirme en la villana de tu historia de amor. Adiós, Carmen. La segunda carta era para Felipe. Felipe, pasé años imaginando nuestro futuro juntos. Incluso después de descubrir tu traición, una parte de mí se preguntaba si todo había sido mentira. Hoy obtuve mi respuesta. Te vi con él, en la vida que planeaste mientras fingías planear una conmigo. Vi tu sonrisa, la misma que me dabas cuando decías amarme. La diferencia es que con él es real. No te escribo buscando explicaciones o disculpas. Te escribo para decirte que te libero, de la culpa, del remordimiento, de cualquier obligación que sientas hacia mí. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Sé feliz con él. Construye la vida que siempre quisiste. Solo recuerda que tu felicidad tiene un precio. Y yo lo pagué con mi confianza, mi amor y mis sueños. Carmen, guardé las cartas en mi bolso. No sabía si algún día las enviaría. Tal vez no necesitaban leerlas. Tal vez las palabras eran más para mí que para ellos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana de mi hotel, tomé otra decisión. Saqué mi teléfono y busqué vuelos, pero no de regreso a casa. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde no fuera la hermana traicionada o la novia engañada, un lugar donde pudiera reconstruirme sin la sombra de su traición. Encontré un vuelo a Barcelona. Siempre había querido vivir allí, pero Felipe odiaba la idea de mudarnos a Europa. Ahora entendía por qué. Ya tenía otros planes, otra vida, otro amor. Mientras confirmaba la reserva, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Dónde estás, hija? Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglar esto en familia. Miré la pantalla durante largo rato antes de responder. Estoy exactamente donde necesito estar. Y no, mamá, no podemos arreglar esto en familia, porque la familia eligió su bando hace mucho tiempo. Barcelona me recibió con un sol brillante y un aire cargado de posibilidades. Mi decisión de quedarme había sido impulsiva, pero por primera vez en años, sentía que estaba tomando el control de mi vida. El pequeño hotel en el barrio gótico se convirtió en mi refugio temporal mientras buscaba un lugar más permanente. La primera semana fue un torbellino de emociones contradictorias. Por las mañanas, me perdía en las calles estrechas y sinuosas, tratando de imaginar una nueva vida aquí. Por las noches, lloraba hasta quedarme dormida, abrumada por la magnitud de los cambios. Mi teléfono seguía sonando con mensajes de mi familia, cada uno más desesperado que el anterior. Tu padre está devastado, escribió mi madre. Dice que perdió a sus 2 hijos en un día. La ironía me hizo reír amargamente. No, mamá. Perdió a una hija el día que decidió proteger la mentira de Rodrigo. Elena era la única con quien mantenía contacto regular. Me enviaba actualizaciones sobre la situación en casa, aunque yo no las pedía. Todos están preocupados, me dijo durante una videollamada. Rodrigo volvió de Londres cuando supo que estabas allí. Te estuvo buscando. Qué considerado, respondí, mirando por la ventana de mi habitación hacia las antiguas piedras de la catedral. ¿También le preocupaba cuando planeaba su boda secreta? Carmen, sé que estás dolida, pero... No, Elena, no estoy solo dolida, estoy transformada. La Carmen que conocían, la que perdonaba todo, la que siempre ponía a los demás primero. Esa Carmen murió en aquel parque de diversiones. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Una tarde, mientras buscaba apartamento, recibí un mensaje inesperado de Laura,
Mi prima. Felipe está preguntando por ti. Dice que necesita explicarte todo. Mi respuesta fue simple. Dile que murió su derecho a explicarme algo el día que decidió casarse con mi hermano. Pero la vida tiene una forma curiosa de forzar los encuentros que intentamos evitar. 3 semanas después de mi llegada a Barcelona, mientras tomaba un café en una pequeña plaza, los vi. Felipe y Rodrigo, caminando entre los turistas, sus manos entrelazadas como si fuera lo más natural del mundo. Mi primer instinto fue huir, pero algo me mantuvo clavada en mi silla. Quizás era el destino, o quizás simplemente estaba cansada de correr. Ellos me vieron casi al mismo tiempo. La sorpresa en sus rostros habría sido cómica en otras circunstancias. Rodrigo fue el primero en hablar, su voz temblando ligeramente. No, dije levantando una mano. No te atrevas a usar ese tono conmigo. No te atrevas a pretender que te importa. Felipe dio un paso adelante. Por favor, déjanos explicarte. ¿Explicarme qué exactamente? Mi voz era tranquila, casi clínica. ¿Cómo se enamoraron mientras yo planeaba mi futuro contigo? ¿Cómo toda la familia conspiró para mantenerme en la oscuridad? ¿O quizás quieren explicarme cómo planearon su nueva vida mientras jugaban con la mía? No fue así, protestó Rodrigo. Luchamos contra esto durante mucho tiempo. ¿Lucharon? Solté una risa amarga. ¿Llamas luchar a besarte con mi novio en estacionamientos? ¿A planear viajes secretos mientras me mentían en la cara? La plaza estaba llena de gente, pero en ese momento solo existíamos nosotros tres y el peso de nuestras verdades. Nunca quisimos lastimarte, dijo Felipe, su voz quebrándose. Ese es el problema, respondí, levantándome lentamente. Nunca pensaron en lastimarme porque nunca pensaron en mí en absoluto. Era solo un obstáculo en su historia de amor, ¿verdad? La novia ingenua, la hermana confiada, un personaje secundario que necesitaba ser eliminado para que pudieran tener su final feliz. Rodrigo comenzó a llorar, sus lágrimas brillando bajo el sol mediterráneo. Eres mi hermana, Carmen. Te amo. No, lo interrumpí. No tienes derecho a decir eso. El amor no destruye, no manipula, no traiciona. Lo que ustedes hicieron, eso no fue amor, fue egoísmo puro y simple. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Felipe, su voz apenas un susurro. ¿Cómo podemos arreglar esto? Me quedé en silencio por un momento, observándolos. Realmente parecían arrepentidos, destrozados por el dolor que habían causado. Pero ya era demasiado tarde para eso. No pueden arreglarlo, respondí finalmente. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Solo pueden dejarse ir y comenzar de nuevo. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Te quedarás en Barcelona?, preguntó Rodrigo, limpiándose las lágrimas. Eso no es asunto tuyo. Ya no soy parte de tu vida, Rodrigo, ni tú de la mía. Pero somos familia. La familia no se traiciona, lo corté. La familia no conspira para destruir la vida de uno de los suyos. Ustedes tomaron su decisión hace 3 años, cuando decidieron que su felicidad valía más que mi dignidad. Me levanté, recogiendo mi bolso. El camarero se acercaba con mi cuenta, pero Felipe ya había sacado su billetera. No, dije firmemente. No necesito nada de ustedes. Ni su dinero, ni sus explicaciones, ni sus disculpas. Pagué mi café y me giré para irme, pero me detuve un momento. Les deseo lo mejor, dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad en mi voz. Espero que su amor valga la pena todo el dolor que causaron, pero no me busquen más. No soy el perdón que necesitan para ser felices. Mientras me alejaba, escuché a Rodrigo llamándome, su voz quebrada por el llanto. No miré atrás. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez no eran lágrimas de dolor o rabia, eran lágrimas de liberación. Esa noche, sentada en mi habitación de hotel, escribí un último mensaje a mi familia. Queridos todos, durante semanas he llevado el peso de su traición, preguntándome qué hice mal, qué señales no vi, qué podría haber hecho diferente. Pero hoy entendí algo fundamental. No fue mi culpa. No fui yo quien eligió mentir durante 3 años. No fui yo quien conspiró para mantener una relación secreta. No fui yo quien decidió que mi corazón era un daño colateral aceptable en la búsqueda de la felicidad de otros. Hoy vi a Rodrigo y Felipe. Fue un encuentro casual en una plaza de Barcelona, y mientras los escuchaba intentar explicar lo inexplicable, me di cuenta de que ya no necesito sus explicaciones. No necesito su remordimiento, sus disculpas o su dolor. Lo que necesito es seguir adelante. Construir una nueva vida donde no sea la víctima de su historia de amor, sino la protagonista de mi propia historia de superación. Así que esto es un adiós. No temporal. No hasta que el dolor pase. No hasta que pueda perdonar. Es un adiós definitivo. A mis padres. Espero que algún día entiendan que al proteger el secreto de Rodrigo, perdieron el derecho a protegerme a mí. A mis tíos y primos. La próxima vez que decidan ser cómplices de una mentira, recuerden que la verdad siempre encuentra su camino. Y a ti, mamá, sé que crees que el amor lo justifica todo,
Pero te equivocas. El amor verdadero no necesita construirse sobre las ruinas de otros corazones. No intenten contactarme. No busquen saber de mí. La Carmen que conocían, la que perdonaba todo, la que ponía a la familia por encima de todo, ya no existe. Adiós, Carmen. Envié el mensaje y luego bloqueé todos los números, excepto el de Elena. Miré por la ventana hacia la ciudad que comenzaba a sentirse como mi hogar. Barcelona brillaba bajo la luz del atardecer, sus antiguas piedras guardando historias de miles de nuevos comienzos. Al día siguiente, firmé el contrato de alquiler de un pequeño apartamento en el Eixample. Era más pequeño que mi antiguo hogar, pero era mío. Un espacio libre de mentiras, de traiciones, de amores robados. En mi primera noche en el nuevo apartamento, mientras desempacaba las pocas cosas que había traído conmigo, encontré las cartas que había escrito en Londres. Las releí una última vez antes de romperlas en pedazos. Ya no necesitaba enviarlas. Ya no necesitaba que ellos entendieran mi dolor o mi rabia. Lo único que necesitaba era seguir adelante, un día a la vez, construyendo una vida donde el amor no fuera sinónimo de traición, donde la familia no fuera una palabra vacía, donde yo fuera suficiente por mí misma. Y mientras la noche caía sobre Barcelona, por primera vez desde aquel día en el parque de diversiones, me sentí en paz. No era el tipo de paz que viene del perdón o del olvido. Era la paz que viene de la aceptación, del entendimiento de que algunas veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman, y que está bien dejarlas ir. El dolor seguía ahí. Probablemente siempre lo estaría, pero ya no me definía. Ya no era la hermana traicionada o la novia engañada. Era simplemente Carmen, una mujer que había perdido todo para encontrarse a sí misma. Han pasado 2 años desde aquel encuentro en la plaza de Barcelona. El tiempo, dicen, cura todas las heridas, pero la verdad es más compleja. No cura. Simplemente nos enseña a vivir con las cicatrices. Mi vida en Barcelona se ha convertido en algo que nunca imaginé cuando llegué aquí, rota y perdida. El pequeño apartamento en el Eixample ahora realmente se siente como mi hogar. Las paredes, antes desnudas, están decoradas con fotografías de mis nuevos recuerdos. Atardeceres en la playa de la Barceloneta, cenas con amigos en pequeños restaurantes del Born, viajes de fin de semana a pueblos costeros. Elena sigue siendo mi único vínculo con mi vida anterior. A través de ella, me entero de fragmentos de lo que dejé atrás. Rodrigo y Felipe volvieron a Londres después de nuestro encuentro. Mi madre todavía pregunta por mí cada semana. Mi padre, según me cuenta, guarda todas las postales que le envío sin remitente en una caja junto a su cama. Tu madre organizó una cena familiar la semana pasada, me dijo Elena durante una de nuestras videollamadas mensuales. Rodrigo y Felipe vinieron de visita. Fue extraño, como si hubiera un fantasma en la mesa. Ya no soy un fantasma, Elena, respondí mientras regaba las plantas de mi balcón. Soy una persona que eligió su propia paz por encima de una falsa armonía familiar. El trabajo que encontré en una editorial barcelonesa me ha permitido reconstruir mi vida profesional. Irónicamente, me especialicé en traducir historias de amor del inglés al español. A veces, mientras trabajo en estas historias de amor perfectas, no puedo evitar sonreír ante la simplicidad con que presentan las relaciones, el amor, la traición. Hace 6 meses, recibí un correo electrónico de Rodrigo. Lo reconocí por la dirección, aunque había cambiado su nombre. Lo dejé sin abrir durante semanas, debatiéndome entre la curiosidad y el instinto de autopreservación. Finalmente, una noche, después de una copa de vino, lo abrí. Querida Carmen, sé que probablemente no leerás esto, y si lo haces, probablemente lo borrarás inmediatamente, pero necesito decirte algo que he entendido después de estos años. No te perdimos por amarnos Felipe y yo, te perdimos por nuestra cobardía, por nuestra incapacidad de ser honestos, por elegir el camino fácil una y otra vez hasta que el daño fue irreparable. Felipe y yo somos felices, sí, pero esa felicidad viene con un precio que pagamos cada día, la pérdida de ti. No pasa un día sin que piense en cómo podríamos haber manejado las cosas de manera diferente, cómo podríamos haber sido honestos desde el principio. No te pido perdón, porque sé que no lo merecemos. Solo quiero que sepas que te extraño, que papá y mamá te extrañan, que nuestra familia no es la misma sin ti. Te quiere, Rodrigo. No respondí el correo, pero tampoco lo borré. Lo guardé como un recordatorio de que algunas veces el amor más difícil es el que nos debemos a nosotros mismos. La semana pasada, mientras tomaba un café en mi terraza favorita en Gracia, vi a una pareja joven discutiendo. Ella lloraba. Él intentaba explicar algo, gesticulando desesperadamente. Me recordó a mí misma, años atrás, tratando de entender lo inexplicable. Quise acercarme y decirle que el dolor pasa, que hay vida después de la traición, que a veces perdemos todo para encontrarnos a nosotros mismos. Pero cada quien debe recorrer su propio camino. Esta mañana recibí una invitación.
Elena se casa el próximo verano. Por favor, ven, me escribió. La familia estará allí, incluyendo a Rodrigo y Felipe, pero es mi día especial y no sería lo mismo sin ti. Miré la invitación durante largo rato, pensando en cómo la vida tiene formas curiosas de ponernos a prueba. Hace 2 años, la mera idea de estar en la misma habitación que mi hermano y mi exnovio me habría paralizado. Ahora, tomé mi teléfono y escribí mi respuesta. Estaré allí, no por ellos, no por la familia, sino por ti, y porque ya no necesito huir. Mientras escribo esto, sentada en mi pequeño balcón barcelonés, pienso en aquella chica destrozada en el parque de diversiones. Quisiera decirle que el dolor no la definirá para siempre, que encontrará fuerza en lugares inesperados, que aprenderá a amar de nuevo, primero a sí misma, y luego, quizás, a otros. La traición nos rompe, sí. Pero en las grietas, en los espacios rotos, es donde crece nuestra verdadera fortaleza. No soy la misma persona que era hace 2 años, y eso está bien. Las personas que más amaba me traicionaron, y sobreviví. Me rompieron, y me reconstruí. Me perdí, y me encontré. Mañana empacaré una maleta pequeña y volaré a Madrid por trabajo. En el camino al aeropuerto, pasaré por aquella plaza donde me encontré con Rodrigo y Felipe hace 2 años. No me detendré, pero tampoco aceleraré el paso. Es solo un lugar ahora, no un memorial de mi dolor, y quizás esa sea la verdadera victoria. No el perdón, no el olvido, sino la capacidad de seguir adelante, de convertir una historia de traición en una historia de supervivencia, de entender que algunas veces el final de una historia es solo el comienzo de otra mejor, porque al final, la verdadera historia de amor no fue entre Rodrigo y Felipe, ni entre Felipe y yo. Fue la historia de cómo aprendí a amarme a mí misma lo suficiente para alejarme de quienes me lastimaron, incluso cuando esas personas eran mi propia familia. Y esa historia, mi historia, aún se está escribiendo.